Buenos días a todos. Efectivamente, lo primero, agradecer a Sergio Manzano y a todo el equipo Gerprimur el haberme dado la oportunidad de presentar esta ruta asistencial, una revisión de la ruta asistencial y pedir perdón si mi voz no es lo más adecuado, pero estoy pasando por un proceso respiratorio que no me deja, no me deja estar en las mejores condiciones. Intentaré hacerlo lo mejor posible. Muchas gracias. Bueno, inicialmente yo soy Esther Uceda, como bien me ha presentado Pedro Flores, soy médico de familia, trabajo en el Centro de Salud Murcia San Andrés. La ruta asistencial de hipertensión arterial está incluida dentro de todas las rutas asistenciales que fueron consensuadas entre cardiología y atención primaria en el año 2018. Quiere decirse que tienen ya unos años y como esto va evolucionando, pues probablemente haya que revisarlas. Yo esta ponencia me he basado en todas las recomendaciones de la guía de la Sociedad Europea de Hipertensión, de las últimas recomendaciones del año 2023. Bueno, este es el esquema de la ruta asistencial de hipertensión arterial que hay en el proyecto Carprimur. Y bueno, lo primero que tenemos que revisar es la definición de hipertensión. En el año 2018 había unos criterios y sin embargo, hoy en día la definición de hipertensión no ha cambiado. Seguimos definiendo una hipertensión con unas cifras de presión arterial tomadas en consulta, de presión arterial sistólica mayor o igual de 140 milímetros de mercurio o una presión arterial diastólica mayor o igual de 90 milímetros de mercurio. Debemos categorizar la hipertensión dentro de unos grados en función de las cifras que presentemos tanto de presión arterial sistólica como de presión arterial diastólica, siendo la presión arterial óptima cifras de presión arterial sistólica por debajo de 120 y de diastólica por debajo de 80. La presión arterial normal está comprendida por debajo de 130, 85, esto es importante, y la presión arterial normal alta por debajo de 139 y 89 de diastólica. Luego tenemos los diferentes grados de hipertensión y debemos prestar también atención a la aparición de hipertensión sistólica aislada o bien diastólica aislada, un concepto que también debemos irnos acostumbrando cada vez más a manejarlo, su aumento en la prevalencia. Por tanto, los objetivos que debemos tener de presión arterial en la consulta deben ser deseables, serían una presión arterial sistólica entre 120 y 140 y una presión arterial diastólica entre 70 y 80. Debemos rectificar como deseable en la cifra de presión arterial diastólica de 90 y debemos plantearnos unas cifras de presión arterial óptima en consulta sobre 130-80. Esos son los objetivos deseables, siempre que el tratamiento, si el individuo está en tratamiento farmacológico, sea bien tolerado. Y así como debemos evitar cifras por debajo de 120 de presión arterial sistólica y por debajo de 70, puesto que la evidencia no ha demostrado el aumento de los beneficios y si aumentan los daños y los efectos secundarios de los tratamientos. Bien, la ruta asistencial, una vez que ya tenemos definida la hipertensión, los objetivos iniciales que nos debemos plantear es confirmar el diagnóstico, por supuesto, descartar causas de hipertensión arterial secundaria, daños en órganos diana y, por supuesto, estratificar el riesgo cardiovascular del individuo. ¿Cómo confirmamos la hipertensión arterial? Siempre se debe hacer la confirmación de la presión arterial en la consulta. No son cifras que sean en domicilio. La confirmación de la presión arterial se hace con tomas en la consulta. Al menos tienen que ser 2 o 3 visitas siempre que la presión arterial en la consulta sea por encima de 140-90. Esto con la excepción de si los valores de presión arterial sean marcadamente elevados o se trata de un paciente con riesgo cardiovascular alto, incluida la presencia de daño orgánico mediado por la hipertensión. Sin embargo, las mediciones de presión arterial fuera de la consulta sí que nos aportan mediciones importantes, puesto que se hacen en el entorno habitual del paciente y nos pueden ayudar datos de mapa AMPA o bien de ambos métodos de medida para confirmar el diagnóstico e identificar los fenotipos de presión arterial. La guía nos insiste con un grado de recomendación 1 y un nivel de evidencia A de que la presión arterial se debe confirmar cifras tomadas en consulta. Se deben hacer mediciones por triplicado y tomar el promedio de las dos últimas, también con un grado de recomendación 1. Al menos se debe hacer 2 visitas, como hemos dicho, separadas entre 1 y 4 semanas.
A menos que sea, como hemos dicho, que sea una hipertensión de grado alto. En la primera visita de la consulta se debe hacer la medida de la presión arterial en ambos brazos para identificar una diferencia de presión arterial sistólica mayor de 15 milímetros de mercurio que nos obligaría a investigar de inicio la presencia de enfermedad ateromatosa. Y, como hemos dicho, la presión arterial fuera del consultorio nos ofrece información también adicional muy importante. La medida de la presión arterial, por lo tanto, debemos hacerla en consulta, AMPA, automedida de la presión arterial, o bien la MAPA, la montación ambulatoria de la presión arterial. La presión arterial en la consulta es lo que nos hace el diagnóstico de hipertensión, pero tienen los inconvenientes de que nos ofrece valores aislados, de que influye el efecto de la bata blanca, no nos informa de la variabilidad circadiana de la presión arterial y no siempre establece una buena correlación con la lesión en órgano diana. Sin embargo, tanto AMPA como MAPA nos dan información que evita el efecto de la bata blanca, se realizan en el entorno habitual del paciente, con lo cual eso ayuda a que esté más confiado y que tome más concienciación de su enfermedad. Un inconveniente de la AMPA es que no nos ofrece información de las variaciones nocturnas de la presión arterial, aunque sí que hay dispositivos ya de los más avanzados que sí tienen esta posibilidad. Y la MAPA es la técnica de elección, puesto que es la que mejor correlaciona la lesión con órgano diana y nos establece el patrón circadiano de presión arterial. Al evitar el efecto de bata blanca, ambos métodos de medida, estableceríamos unas cifras óptimas de presión arterial o como umbral en AMPA un umbral de 135-85 para presión arterial y en MAPA un umbral óptimo de 130-80. La AMPA consiste, como hemos dicho, en la medida de presión arterial, la realiza el paciente durante al menos 3 días, pero preferiblemente preferible realizarlo a lo largo de 7 días. Siempre se descartarían las tomas del primer día porque suelen ser más altas y más inconsistentes. Y siempre se deben hacer las mediciones con intervalos separados por 1 minuto, tanto por la mañana como por la noche. Y por la mañana lo debe realizar antes de tomar el fármaco, si es que está en tratamiento farmacológico. Y la MAPA nos ofrece la media de las lecturas de la presión arterial durante un periodo determinado de 24 horas y lo ideal es que las tomas se realicen cada 20 minutos. La guía incorpora unas recomendaciones para realizar de forma óptima la medida de la presión arterial sobre las condiciones ambientales que debe reunir, la postura ideal del individuo y cómo realizar las tomas separadas por 1 minuto y el tomar el promedio de las 2 últimas lecturas. Como recordatorio, las cifras como desde atención primaria, ahora ya tenemos la oportunidad de pedir la MAPA en el petitorio de pruebas. Debemos saber que los valores medios que debemos aceptar como umbrales en MAPA es una media de 24 horas de 130-80, como hemos dicho, durante el día medias de 135-85 y durante la noche inferiores a 120-70. Como hemos dicho, la MAPA es la técnica de elección para ayudarnos a fenotipar la variación nocturna de presión arterial, ayudándonos a discriminar si el paciente hace ese descenso o por el contrario no lo hace o incluso aumenta y sería la hipertensión arterial nocturna, puesto que esta condición suele ser más frecuente en determinados tipos de pacientes. Con un grado de recomendación alto se está recomendado la realización de la MAPA y, como hemos dicho, las ventajas es que nos evita el efecto de la bata blanca, también nos ayuda a diagnosticar la hipertensión enmascarada y a diagnosticar la hipertensión arterial nocturna, así como diagnosticar la verdadera hipertensión refractaria, de la que hablaremos después. ¿Cuándo se prefiere realizar la MAPA frente al AMPA? Como hemos dicho, para evaluar el patrón nocturno de presión arterial y el perfil circadiano, sobre todo en estas situaciones que he comentado, de que suele aumentar la hipertensión, sobre todo como en síndrome de apnea del sueño, en enfermedad renal crónica, pacientes con diabetes, una hipertensión arterial de origen endocrinológico o unas situaciones de disfunción autonómica. Cuando se prefiere el AMPA frente a MAPA, pues normalmente en el seguimiento a largo plazo del tratamiento del paciente, puesto que la evidencia científica demuestra
que mejora la adherencia y la persistencia en el tratamiento, el paciente se conciencia más con su enfermedad y mejora la morbimortalidad. Y también está indicada realizar el AMPA cuando se sospecha hipotensión postural o postprandial, que es una situación frecuente en individuos mayores, en pacientes con diabetes o en situaciones de disautonomía. Bien, desde atención primaria, ¿qué solemos hacer nosotros? Pues como siempre, una buena anamnesis, recogiendo el historial tanto personal como familiar del individuo, una exploración física completa, incluyendo todo paciente hipertenso debería tener reflejado en su historial una toma de índice de masa corporal y el perímetro de cintura, que es una asignatura pendiente que solemos tener en atención primaria. Debemos realizar también una analítica rutinaria y en esto también las recomendaciones incluyen, además de realizar la glucosa en ayunas, también se recomienda hacer una medida de hemoglobina glicada, puesto que es aconsejable el diagnóstico temprano de situaciones de prediabetes o incluso de diabetes, que se sabe que es una enfermedad y muy infradiagnosticada. Por supuesto, el perfil lipídico, de iones en sangre, el ácido úrico, creatinina con perfil renal, se incluye también las cifras de calcio en sangre, por supuesto perfil tiroideo, y en una analítica de orina es muy importante, todos los pacientes con hipertensión deberían tener registrado el cociente albúmina-creatinina para detectar lesión renal de forma precoz. En atención primaria hemos dicho que como uno de los objetivos debemos descartar que el paciente tenga una hipertensión arterial secundaria, que suele ser frecuente en jóvenes por debajo de 40 años que tienen una hipertensión de grado 2 o cuando hay un inicio de hipertensión arterial en cualquier grado de la infancia, cuando aparece una hipertensión arterial de forma repentina en individuos previamente normotensos, cuando una presión arterial bien controlada empeora de forma aguda, cuando se trata de una hipertensión arterial resistente o refractaria, de la que hablaremos después, cuando se trata de una hipertensión arterial grave o una emergencia hipertensiva, cuando se observa un daño orgánico extenso mediado por la hipertensión, cuando sospechamos una enfermedad de causa endocrina o renovascular, cuando el paciente es sugestivo de padecer un síndrome de apnea del sueño, puesto que su corrección mejora claramente el control de la presión arterial, o cuando hay una hipertensión grave en el embarazo o empeora las cifras de presión arterial en pacientes embarazadas con hipertensión previa. Por supuesto, en todo enfermo hipertenso hay que hacer una estratificación del riesgo cardiovascular. Es obligatorio que todo paciente con hipertensión esté estratificado. Para ello, nos basamos en las cifras de hipertensión y en la coexistencia de comorbilidades, como puede ser el daño orgánico mediado por la hipertensión, la enfermedad cardiovascular o la enfermedad renal. En función de estas comorbilidades y las cifras de presión arterial, establecemos diferentes tipos de riesgo. Esto deberíamos tenerlo siempre a mano en consulta. Es una tabla muy visual e inmediatamente nos ayuda con el enfoque del paciente para un tratamiento lo más precoz posible. Asimismo, la guía recomienda complementar la estratificación del riesgo cardiovascular con las tablas SCORE2 y SCORE2-OP para personas mayores con un grado de evidencia muy alto también. Sobre todo, esa estratificación se debe realizar en individuos con una hipertensión arterial de grado 1 o una pretensión normal alta con una enfermedad cardiovascular establecida. Bien, una vez que ya tenemos diagnosticada la hipertensión y inicialmente catalogada como hipertensión arterial esencial, lo que tenemos que hacer en atención primaria es abordar sobre todo el estilo de vida, promocionar un estilo de vida cardiosaludable e iniciar el tratamiento farmacológico cuando ello sea adecuado. El estilo de vida cardiosaludable se ha demostrado que es la primera medida a implantar, puesto que un estilo de vida saludable hace que incluso la presión arterial disminuya entre 4 o 5 milímetros de mercurio. Lo primero que se debe instar a los pacientes es una reducción del peso, puesto que se ha demostrado que una disminución de 1 kilo de peso disminuye 1 milímetro de mercurio tanto en la presión arterial sistólica como en la presión arterial diastólica. Esta es una de las medidas que tiene un nivel de evidencia más alto y sería el primer ofrecimiento que hay que hacerle al paciente siempre y cuando tenga sobrepeso u obesidad. Por supuesto, se le debe instar a que mantenga una dieta saludable, un estilo de vida saludable, fundamentalmente con la dieta mediterránea, es la que se ha demostrado que es más cardiosaludable. E insistir en la restricción de sal en la dieta. No debería llevar más de 5 gramos diarios.
pero también se ha demostrado que no conviene quitar la sal del todo, puesto que una cantidad por debajo de 3,5 grados de sal diarios no aporta beneficios e incluso es perjudicial. Se debe instar a un mayor consumo de potasio, excepto en pacientes que tengan una enfermedad renal crónica avanzada, preferiblemente proveniente de la dieta. Se debe promocionar la actividad física diaria y un ejercicio estructurado en todos los pacientes con hipertensión. Y aquí sí que ya no son los 30 minutos diarios, sino que lo recomendable es hacer 150 a 300 minutos semanales de ejercicio aeróbico de intensidad moderada o 75 o 100 minutos de intensidad vigorosa o una combinación equivalente, también con un grado de evidencia muy alto. Como veis, estas medidas principales tienen un grado de evidencia muy alto y han demostrado que influyen positivamente en la morbimortalidad cardiovascular. En cuanto a la actividad física, últimamente se está intentando cambiar los parámetros y se está introduciendo la cantidad de pasos diarios. Sabéis que ahora sobre todo las pulseras de actividad miden la actividad por pasos. Esto es un estímulo para que el paciente tome conciencia de la actividad física y le ayuda a ir estableciendo retos diarios. Para ello, las últimas investigaciones han descubierto que una cantidad de entre 2.600 y 2.800 pasos diarios, que es muy fácil de conseguir, ya consiguen una mejoría en la mortalidad y la morbilidad cardiovascular. Para disminuir la mortalidad, lo ideal sería una cantidad de pasos por encima de 8.800, que tampoco es una cosa excesiva, para la mortalidad, pero es que para mejorar la morbilidad cardiovascular, simplemente con 7.200 pasos diarios ya estamos mejorándola. O sea que tampoco son cifras demasiado exigentes para concienciar a la población de la importancia de mantener una actividad física regular. Asimismo, debemos insistir a los pacientes en la reducción de la ingesta de alcohol, sobre todo en los pacientes que hacen un consumo elevado, puesto que el alcohol junto con la hipertensión es el principal factor de riesgo para padecer una hemorragia intracraneal. Esta reducción de la ingesta de alcohol es potencialmente más mortal en hombres 4 veces más que en mujeres, también con un grado de recomendación bastante alta. Por supuesto, a los pacientes fumadores se les debe instar a dejar de fumar. En la consulta de atención primaria se sabe que un consejo breve es la mejor medida para que el paciente tome conciencia y, si podemos, debemos ofrecerle ayuda en el abordaje de este hábito, también con un grado de evidencia muy alto. Y, por supuesto, lo último que también se ha incorporado es técnicas de reducción del estrés, puesto que también influyen las cifras de presión arterial mediante la práctica del yoga o la meditación, y también se está intentando introducir evitar la exposición al ruido ambiental y de la contaminación atmosférica. Una vez que ya hemos recomendado al paciente las medidas de estilo de vida saludables, que es la primera medida que tenemos que ofrecer a todos los pacientes con hipertensión, pero sabemos que la adherencia a esta medida realmente es muy difícil. Para ello debemos iniciar tratamiento farmacológico. No es el objeto de esta charla entrar en el tratamiento de la hipertensión, pero sí recordar que la mayor parte de los pacientes necesitarán una terapia combinada, puesto que las cifras objetivo han cambiado y para ello normalmente con una monoterapia no suele ser suficiente. La tipación del tratamiento se hace siguiendo una serie de pasos. Inicialmente la combinación se suele iniciar con un IECARA-2 y un antagonista del calcio o un diurético. Se van titulando dosis en función de los controles de presión arterial. Si esto no es suficiente, pasaríamos a una combinación triple, incluyendo el IECARA-2, el calcio antagonista y un diurético tiazida o tiazida light, vigilando siempre las cifras de función renal. Y si ya con esta triple terapia no logramos el control de la tensión arterial, probablemente se trata de una hipertensión arterial resistente y nos tendremos que plantear la derivación a otro nivel asistencial. Solamente se controlarán con monoterapia muy pocos pacientes. Normalmente suelen ser pacientes con hipertensión de bajo riesgo y una presión arterial en grado 1, una presión arterial normal alta pero con alto riesgo cardiovascular, o adultos frágiles o con edad avanzada. Inicialmente los betabloqueantes no están considerados como primera línea en el tratamiento de la hipertensión, pero sí que pueden ser utilizados en monoterapia o en combinaciones con otros fármacos que sean familias sinérgicas. Bien, una vez que ya tenemos nuestro tratamiento, si el control no es bueno,
tendremos que investigar si tendremos que derivar al paciente a otro nivel asistencial. A quien consideramos criterios de derivación a otro nivel cuando sospechamos una hipertensión arterial secundaria, sobre todo en pacientes menores de 40 años, como hemos comentado antes, pacientes con una hipertensión arterial repentina, un agravamiento del que antes tenía un buen control, cuando son resistentes al tratamiento, cuando se necesita una evaluación más detallada o bien en las emergencias hipertensivas. El tratamiento que hacemos siempre debe ser la hipertensión arterial refractaria. Siempre la primera medida que tenemos que hacer es la evaluación es la misma. La hipertensión arterial refractaria se define como un mal control de la presión arterial con un tratamiento asociado de 3 fármacos de 3 familias sinérgicas, siendo uno de ellos obligatoriamente un diurético ajustado a las cifras de función renal. Lo primero que tenemos que hacer para confirmar una hipertensión arterial refractaria es comprobar la adherencia, que es el primer factor causante de mal control de presión arterial. Con un grado de recomendación también alto, se debe investigar la adherencia en todos los pacientes con hipertensión aparentemente resistente, verificar siempre el cumplimiento del tratamiento, y se debe ofrecer al paciente con un grado de recomendación muy alto las combinaciones de pastillas ya comercializadas, puesto que esto ayuda a mejorar la adherencia y la persistencia en el tratamiento. Brevemente, ya sabéis las combinaciones de familias sinérgicas, y si realmente sospechamos que ya confirmamos que no es una hipertensión arterial refractaria porque hemos descartado la toma de fármacos que pueden influir en la presión arterial, hemos corregido las asociaciones y, por supuesto, hemos realizado la MAP. Aquí sí tendríamos que pedir una MAP para confirmar el diagnóstico. Si se confirma la hipertensión arterial refractaria y no podemos controlar en la atención primaria, tendremos que derivar a otros niveles asistenciales, fundamentalmente a la consulta de medicina interna en la unidad específica de hipertensión arterial. Y finalmente, recordaros que en la ruta asistencial existe una serie de recomendaciones para el paciente con hipertensión arterial, donde se le insiste en los hábitos de estilo de vida saludable y en el control de la tensión domiciliaria. Muchas gracias. Después de la presentación de Esther, voy a hablar yo sobre la ruta de dilipemia en prevención secundaria, que la hemos actualizado recientemente en 2024, cuenta con el aval de diferentes asociaciones y diferentes niveles asistenciales y también del Servicio Nacional de Salud. Se ha realizado sobre todo esta actualización en base a la nueva incorporación de principios terapéuticos, que ahora comentaré un poquito al final. Esta guía comienza con el abordaje inicial del paciente con hipercolesterolemia. Es una presentación muy general, sin entrar mucho en detalle, desde donde se valora el paciente, ya sea de atención primaria o atención especializada hospitalaria, pues siempre comenzar con una anamnesis. Sabéis que es importante valorar si el paciente tiene antecedentes de enfermedad cardiovascular prematura. Se define como antecedentes de enfermedad cardiovascular en varones por debajo de 55 años o mujeres por debajo de 60 años, familiares de primer grado. La presencia de enfermedades cardiovasculares, los factores de riesgo cardiovascular, las comorbilidades, también una encuesta sobre los hábitos tóxicos, sobre todo el consumo de alcohol, que es más prevalente de lo que a priori podemos considerar o podemos pensar, fármacos que puedan alterar el perfil lipídico, encuesta dietética. Respecto a la exploración física, tensión arterial, índice de masa corporal, si es posible realizar un índice de tobillo-brazo, y los estigmas de hipercolesterolemia que todos conocéis, que son poco prevalentes, pero bueno, en algún caso lo hemos encontrado, y una analítica pues, general para valorar el perfil lipídico sobre todo, y después pues, bueno, función renal, perfil metabólico, perfil tiroideo, perfil hepático, etc. Una vez realizado esto, lo más importante es hacer una estratificación adecuada de riesgo cardiovascular. Si el paciente ya tiene enfermedad cardiovascular aterosclerótica establecida, directamente se considera de muy alto riesgo cardiovascular. Una estratificación un poco especial en el paciente diabético con enfermedad renal crónica, y en caso de que no tenga esos antecedentes, pues bueno, irnos a los sectores que hoy en día disponemos de aplicaciones y de páginas web donde automáticamente, metiendo las variables del paciente, pues nos va a dar una estimación de su riesgo cardiovascular. Estableceremos un plan de intervención basado en su reducción del riesgo y sus objetivos de LDL. Haremos unas recomendaciones sobre dieta y ejercicio y hábitos de vida saludable. Si es preciso, iniciaremos una terapia hipolipemiante, y siempre pues, bueno, teniendo en cuenta la valoración del riesgo-beneficio consensuada con el paciente. Es importante que el paciente sea consciente de los beneficios que se persiguen con el control del colesterol en este caso. Y bueno, y para finalizar, pues siempre un abordaje integral de los factores de riesgo cardiovascular, de los
posibilidades de estilo de vida. Bueno, una vez ya esta valoración inicial del paciente con hipercolesterolemia, nos centramos en el paciente que tenga enfermedad vascular o cardiovascular establecida, definida como el paciente con enfermedad con cardiopatía isquémica, enfermedad cerebrovascular ictus o enfermedad arterial periférica o lesiones en territorios vasculares con estenosis mayor del 50% por técnicas de imagen. En estos pacientes, el objetivo terapéutico es un colesterol LDL por debajo de 55 miligramos y una reducción mayor del 50% respecto al basal. Una vez que, bueno, en base a esto vamos a establecer un tratamiento que normalmente comenzaremos con estatinas de alta intensidad a la dosis máxima tolerada. Seleccionaremos la estatina en base a, bueno, normalmente es muy poco probable que consigamos con cualquier estatina que no sea de alta intensidad el objetivo de menor de 55. Si a partir de las guías establecen que a partir de las 8 semanas más menos 4 se puede realizar un control de cómo va el LDL para que vamos a alcanzar los objetivos terapéuticos. Si el LDL está por debajo de 55, bueno, tendremos el mismo tratamiento. Si hemos bajado por debajo de 100, pero no hemos alcanzado los 55 miligramos de litro, podemos añadir ceftriaxona. Y si estamos por encima de 100, pues el paciente podría ser candidato a una terapia con inhibidores de la PCSK9 o ARN de interferencia, que actualmente disponemos solo de uno, comentaremos al final. Bueno, para esto tendremos que remitir a cardiología y endocrinología, ya que son fármacos financiados que requieren una aprobación por un comité regional y a día de hoy solo se puede recibir desde esta especialidad. Si el paciente luego se candidato a esto, pues siempre se puede optar por combinaciones de otros fármacos. Es muy importante, como se resalta en la guía, que siempre antes de intensificar un tratamiento, comprobar la adherencia, y yo recomiendo para ello, si el paciente ya ha tenido referencias previas del LDL, aparte de la encuesta que podemos hacer sobre la adherencia del paciente, ver las analíticas previas que tiene el paciente para ver si el LDL previamente estaba controlado y ahora no está controlado, lo cual puede sugerir que el paciente ha dejado de tomar su tratamiento. Cuando nos encontramos entre 55 y 100 y seguimos sin alcanzar el objetivo con estetinib, el siguiente paso podría ser añadir ácido bempedoico, que es uno de los nuevos fármacos que hemos incorporado aquí. Como en todas las diapositivas se destaca, siempre recomendaciones sobre dieta saludable, ejercicio físico y el refuerzo terapéutico. Ya no tanto en la hipercolesterolemia, sino en este caso sería con los triglicéridos, aunque como digo ya, este fármaco de nueva terapia no afecta a nivel de los triglicéridos como tal. Los pacientes con enfermedad cardiovascular establecida que han estado tomando tratamientos de estatinas de alta intensidad tienen un LDL de 40 y 100 miligramos y unos triglicéridos por encima de 150 y se han descartado causas secundarias o están controladas las causas secundarias de trigliceridemia, sería valorable el añadir el fármaco icosapento de etilo, que es un purificador de ácido graso omega 3 de nueva introducción que a raíz del estudio REDUCE ya ha demostrado reducir los eventos cardiovasculares y mejorar el pronóstico en pacientes con enfermedad cardiovascular establecida. Igualmente, un control analítico se puede realizar a partir de en torno al mes o 2 meses, aunque no vamos a establecer ningún objetivo en base a triglicéridos, a pesar de que la indicación nace con los triglicéridos por encima de 150 y las recomendaciones generales que siempre hacemos. Bueno, en la guía, en la ruta asistencial se incluye un breve repaso sobre los fármacos disponibles para el abordaje de las dislipemias y muy rápidamente, no voy a ir bastante rápido porque creo que todo esto lo sabéis. Sabéis que en la ruta asistencial tenéis las diferentes estatinas con su intensidad y su reducción del LDL estimada. Recordad siempre que a día de hoy se consideran de alta intensidad Atorva 40-80 miligramos, rosuvastatina 20-40. En España no hay ninguna formulación de rosuvastatina con 40 miligramos. En algún caso se utiliza una doble dosis de 20 miligramos. Sabéis que antes de iniciar el tratamiento con estatina se deben determinar el perfil hepático, que se debe hacer un control en torno al partir de los 2 meses, puede coincidir con el control del LDL y también si hay síntomas de enfermedad hepática, lo que vamos a percibir pues una ictericia o bueno, en principio sería eso lo que nos haría sospechar. En principio, si hay un ligero aumento, no hace falta hacer nada, pero si hay un aumento por encima de 3 veces el límite superior y asumimos que es secundario a las estatinas, habría que interrumpirla y valorar una reintroducción cuidadosa de la anemia. Respecto a la CK, sabéis que las estatinas pueden producir miopatía. Pues bueno, el paciente sí que hay que determinarlo antes de iniciar el tratamiento. No hay que realizar monitorización de la CK, no está recomendado.
salvo que aparezcan síntomas musculares que sugieran o sea, síntomas musculares secundarios a la estatina. En pacientes que tienen alto riesgo de toxicidad muscular por estatina, pacientes muy ancianos, con enfermedad renal crónica muy avanzada, gente que hace mucho deporte, se puede considerar tras el inicio de la estatina determinar la CK. Cuando nos encontramos con una elevación de CK, cualquiera que sea el motivo en un paciente que está tomando estatina, en ausencia de síntomas, solamente cuando la elevación es significativa por encima de 4 veces, no superando las 10 veces el límite superior, debemos realizar una monitorización clínica, no es obligatorio suspenderlo si el paciente no tiene síntomas. En presencia de síntomas, cuando ya la elevación es por encima de 4, debemos realizar una interrupción y una reintroducción cautelosa. Independientemente de la presencia de síntomas, cuando hay un aumento muy significativo por encima de 10 veces, sí que es obligatorio suspender la estatina, comprobar la función renal, monitorizar cómo evoluciona la CK y la reintroducción muy cautelosa. Muy importante saber que los síntomas musculares asociados a las estatinas pueden presentarse de diversas formas, que suelen ser bilaterales, afectar a grandes grupos musculares y aparecer en torno al mes aproximadamente del inicio del tratamiento. Es importante establecer esa relación temporal cuando hacemos suspensión o reintroducción en relación a los síntomas, si mejoran o empeoran, para establecer si esos síntomas realmente son secundarios a la estatina. Siempre hay que considerar ante elevaciones transitorias y leves de la CK que pueda ser el ejercicio físico la causa y recomendar al paciente que antes de los controles analíticos no realice ejercicio físico intenso los días previos y que ante elevaciones persistentes de la CK que no tienen relación o que no se modifican con la suspensión de estatinas, pues siempre considerar una meta. Sabéis que las estatinas pueden aumentar el riesgo de diabetes, pero que el beneficio asociado a la reducción de eventos cardiovasculares es muy superior a ese aumento del riesgo de incidencia de diabetes, y sobre todo esto se da en pacientes con prediabetes. En la ruta se ha incluido una definición de la intolerancia a las estatinas, ¿vale? Que se define como cuando un paciente no puede tolerar pues, cual sea el efecto adverso que presente 2 estatinas, al menos una de ellas a una dosis reducida. Cuando no tolera ninguna dosis se habla de intolerancia total. Cuando tolera dosis infraterapéuticas, es decir, aquellas que no consiguen alcanzar el objetivo terapéutico, se define como intolerancia parcial. Y bueno, que no necesita ningún tipo de visado en las estatinas ni el ezetimibe, pero que para los pacientes con hipercolesterolemia familiar heterocigótica sí que se puede realizar un visado para que se beneficien de digamos, un coste reducido. El ezetimibe creo que todos lo conocéis, lo manejáis, es un fármaco que da pocos problemas, dosis única, una vez al día con o sin alimentos, interacciones solamente con los secuestradores de ácido biliares que hoy en día se utilizan relativamente poco y los síntomas principales que puede producir son síntomas digestivos. El ácido bempedoico es un fármaco nuevo, es un fármaco que inhibe una enzima que participa en la síntesis del colesterol intrahepático aguas arriba de donde actúan las estatinas, no provoca síntomas musculares a diferencia de las estatinas. Las indicaciones financiadas a día de hoy son las hipercolesteremias familiares o los pacientes con enfermedad cardiovascular aterosclerótica no controladas con dosis máximas de estatinas y ezetimibe, ¿vale? En este caso sí que se exige el uso previo de ezetimibe para su financiación. Contraindicaciones tienen muy pocas, solamente la única deseñable sería el uso de simvastatina a dosis superior a 40 miligramos, que hoy en día es muy excepcional. Es dosis única, administración oral, se toma y solamente hay que considerar, no hay datos en pacientes con enfermedad renal crónica muy avanzada. Sí que se ha detectado un aumento de la incidencia de gota o hiperuricemia, pero igualmente, sobre todo en pacientes que tienen ya un antecedente de gota o hiperuricemia. En estos pacientes habría que vigilarlos un poco más, pero no es una contraindicación a su inicio. Y puede haber un ligero descenso del nivel de hemoglobina, pero es algo también muy anecdótico. Requiere visado, este fármaco lo puede recibir atención primaria sin problemas y hay que tener en cuenta que hay 2 presentaciones, una que solo lleva el benzodiazepico y uno que va combinado con ezetimibe. Y saber que el ezetimibe cuando se prescribe en la combinación es totalmente gratuito, por lo que siempre debemos intentar utilizar la combinación con ezetimibe. Respecto a los inhibidores de la PCSK9, sabéis que son fármacos inyectables que tienen un gran efecto, una gran potencia sobre la reducción del LDL, que es las indicaciones básicamente son pacientes con hipercolesterolemia familiar o enfermedad cardiovascular que no se consiguen controlar y que presentan un LDL por encima de 100 a pesar de dosis máximas de estatinas. Aquí no se exige el uso previo de ezetimibe y que se aprueban por una comisión regional, la Comisión Regional de Farmacia. Respecto al icosapento de etilo, es un fármaco purificado de ácido graso omega 3, se comercializa bajo el nombre Vazkepa, por si lo empezáis a ver, y su mecanismo pues, favorece que afecta a múltiples vías fisiopatológicas
y que ya digo que los beneficios que ha demostrado beneficios importantes en los pacientes en los que se está utilizando. La financiación es pacientes con enfermedad arteriosclerótica, LDL entre 40 y 100 y triglicéridos por encima de 150, a pesar de estatinas. La posología es oral, dos cápsulas 2 veces al día, con o sin alimento y no precisa ajuste de dosis. Requiere visado, ¿vale? Y puede ser prescrito también por atención primaria. En pacientes con alergia al pescado, al marisco, no hay datos suficientes, pero se debe advertir de que puede aparecer algún tipo de alergia. Y se ha demostrado que puede aumentar la incidencia de fibrilación auricular o flúter y un pequeño aumento del riesgo de hemorragia, como ya se había descrito con el profesor omega 3, pero en principio esto no es contraindicación para su uso en ningún caso. Y nada más, he terminado ya mi presentación. Doy paso a las personas que quieran realizar alguna pregunta, alguna observación o lo que queráis comentar.